Estamos preocupados por esa ola de calor. También queremos pulsar el sector sanitario, cómo lo llevan. Hablamos con Pedro Ibores, delegado de CESIF en la Comunitat Valenciana. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas Y tardes. gracias por atendernos hoy en 7 Televalencia. Cuéntenos situación ahora mismo de los hospitales y centros de salud ante estas altas temperaturas. Hoy conocíamos problemas de climatización en el Clínico y también se han denunciado situaciones en el Arnau y en otros centros. ¿Cuál es ahora mismo esa última hora? Pues en estos momentos seguimos en la misma situación en la cual hay problemas en esos dos hospitales, en estos dos centros, tanto en el Clínico como en el Arnau, en relación a la climatización. Es verdad que empiezan a estar saturadas muchas habitaciones, muchas camas, y esto es debido a dos motivos fundamentalmente: a este incremento de la ola de calor y, sobre todo, a la reducción de camas que se está produciendo en los centros hospitalarios debido a la época estival. Todos los veranos hay una reducción de camas, hay una falta de previsión cara a las patologías veraniegas, y nos encontramos en una situación similar a la de otros años. Es decir, faltan camas y instalaciones van a tener deficiencias que tardan en ser subsanadas, y eso repercute en la salud de los pacientes. Desde el sindicato han denunciado esta situación. ¿Qué se dice desde la Consellería de Sanidad? Pues desde la Consellería de Sanidad lo que dicen, lógicamente, por las noticias que hemos tenido nosotros y que son noticias a través de la prensa, en contacto con nosotros no han estado, es que van a intentar subsanar todas esas dificultades técnicas que puedan tener. Indudablemente hay algunos temas que son de difícil solución, como el que hemos abordado en cuanto a la reducción de número de camas, es decir, se produce el cierre de habitaciones, el cierre de plantas, por la situación de falta de previsión, volvemos a insistir, de no tener una buena planificación cara al verano, que es una situación que sucede todos los años. Claro. Hablamos de esa reducción de camas en hospitales debido a la etapa estival y el cierre de centros de salud también. Claro. Tenemos sobre todo los centros de salud de ámbito rural, Sí, son sobre los que más recae esta situación, porque no es que tengan poco personal. Hay centros de salud a nivel rural de poblaciones pequeñas en los cuales se produce no la disminución, sino el cierre completo de esas instalaciones, con lo cual hay poblaciones que dejan de tener su centro de salud, que durante todo el año tienen abierto, y tienen que desplazarse a poblaciones más o menos próximas para poder tener una asistencia sanitaria. Esto es debido siempre a una planificación, como volvemos a asistir, que la verdad, no sé si este año ha sido mucho más, este año ha sido mucho más importante. No sabemos si ha sido debido a un poco de dejación de la Administración, teniendo en cuenta que habían unas elecciones y entonces no se han tomado las medidas adecuadas como para poder impedir esa situación. Claro. Por el contrario, nos encontramos también, confirmamos el dato, doctor Ibor, se refuerza la plantilla sanitaria en las zonas de mayor afluencia turística. Es una medida que también se va a hacer este verano. ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera? Aquí sí que se han hecho los deberes al respecto. Con respecto a esta situación de las zonas de máxima afluencia turística, como todos los años hay una planificación que es una planificación bastante por inercia, en los cuales se abren centros auxiliares en playas que tienen gran afluencia, como decíamos, y hayan habido unas dotaciones de personal, quizá insuficiente en algunos puntos de ellos, pero sí que se han tomado algunas medidas en cuanto a eso, porque todos los años se abren centros auxiliares turísticos, en playas turísticas, y este año también se han realizado. Aún así, en estos momentos, debido a estas olas de calor, pues la afluencia de los pacientes está siendo muy masiva, y hay que tener en cuenta que en muchos de esos puntos la dotación ha sido bastante limitada, con lo cual hay bastante retraso en la atención de estos pacientes. Bueno, ante este panorama que nos describe Pedro Ibor, ¿qué situación, cómo definiría complicada para este verano si seguimos con estas altas temperaturas, con esta situación, con esa falta de previsión? Pues es una situación es una situación compleja.
en el sentido de que esa falta de planificación, incluso esa falta de información, tanto a los medios de comunicación como a los pacientes, como a las propias organizaciones sindicales, que es una de las situaciones muy importantes, ha traído esta situación. ¿Cómo creemos? Pues si estas olas siguen así, vamos a tener muchas quejas por falta de asistencia sanitaria correcta en tiempo y en forma. Por una parte, tanto en centros de salud a nivel extrahospitalario, que muchos pacientes, sobre todo en zona rural, que hay mucha zona rural que en verano es muy turística, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Hay mucha zona de Utiel Requena, en la zona del Maestrazgo, en la zona del interior de Alcoy, en los cuales hay mucha afluencia turística y que no van a tener asistencia sanitaria en los centros de salud porque, como he dicho antes, han cerrado. Y, por otra parte, cuando tengan que acudir, porque la gravedad lo requiera, a un centro hospitalario, nos vamos a encontrar con que hay una merma de instalaciones para sus ingresos, con lo cual la situación podemos definirla de bastante gravedad y de importancia por la salud de los ciudadanos. Claro. Pues seguiremos pulsándolas. Pedro Ibor, delegado del sindicato CESIF en la Comunitat Valenciana, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que se vaya mejorando la situación. Seguimos en contacto. Cuídese. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.